Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Muchos cristianos, pero yo diría muchos, no pueden ni alcanzan a disfrutar la vida cristiana, la compañía del Señor. No alcanzan a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para darnos todos los días a causa de muchas veces todavía el pasado sigue haciendo un peso. La Biblia dice, puesto que tenemos que correr la carrera que tenemos por delante, despojémonos de todo peso que nos asedia. Y un peso que nos asedia es para muchos el pasado. Muchas personas, por ejemplo, dicen, bueno, yo quisiera tener esta bendición, pero no puedo, yo sé que no la voy a tener porque yo hice esto, porque yo hice aquello, porque yo hice tal cosa. Y muchas veces todo ese pasado, hermano, viene a la mente de la persona y lo vuelve estático, lo deja allí estático, no lo deja prosperar, no lo deja progresar, ni lo deja disfrutar de las bendiciones del Señor. Yo quiero que vayamos a la carta de los Hebreos, porque usted hoy va a ser libre de eso en el nombre de Jesús. Hoy va a ser libre de ese pasado que le asedia. Y yo quiero entender, que usted entienda hoy entienda aquí algo. Jesucristo lo llamó a usted para bendecirlo. No importa lo que usted haya vivido, no importa lo que uno haya hecho, no importa cómo haya vivido, lo importante es que el Señor a usted le abrió una página nueva en el libro de la vida, y usted está inscrito en el libro de la vida para la gloria del Señor. A su nombre, a su nombre. Y quiero que vayas a la palabra, a la carta a los Hebreos, capítulo número 9, versículo 23. Aleluya. Dice la palabra en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario, ¿lo encontraron? Digan amén. Hebreos 9, 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, a su nombre. Escuche bien esto. El Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, se presentó ¿ante quién? Ante el Padre. ¿En dónde? En el trono verdadero, y está sentado a la diestra del Padre. A su nombre. A su nombre. Pero se presentó ahora ¿a qué? A abogar por nosotros. Por eso la Biblia dice que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con nuestro Padre, a Jesucristo el justo. A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos un abogado verdadero, un abogado de verdad. ¿Es quién? Es Cristo Jesús. A su nombre. A su nombre. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, sino cada año. En el lugar santísimo, el sumo sacerdote, sino cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo.
Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, a su nombre. Entonces mire usted que una de las situaciones difíciles es que el cristiano no entiende o no ha entendido esta verdad. Y como no ha entendido esta verdad, no podemos disfrutar de las cosas que Dios tiene para nosotros. Porque una de las cosas que daña al hombre, lo que más daña al hombre, es el pecado que comete. Es el pecado. Es lo que más daña al hombre. Eso es lo que más daña al hombre, el pecado. La gente hace cosas y piensa que no pasó nada, porque no lo vieron, porque no lo cogieron, porque no se dieron cuenta, es que lo hice tan bien que nadie se dio cuenta. Pero resulta que todo lo que el hombre haga aquí en la tierra tiene una repercusión espiritual, y eso se devuelve hacia él. ¿Cuántos lo están entendiendo? Todo. Escúchelo bien. Alguien me decía en estos días, es que todo lo que el hombre haga, de aquí no se va sin pagarlo. Y yo le quiero decir, la verdad es esta. Dios pasa de contadito la factura. Y cuando Dios pasa la factura, mi amado hermano, hay que pagarla de contado. ¿Cuántos lo están entendiendo? Y eso es lo que la gente no entiende. Entonces, cuando el hombre comete iniquidad, ¿qué está pasando? Hay un mundo espiritual que puede estar a nuestro favor o puede estar en contra. ¿Cuál es el problema? El problema es que la gente no ha entendido lo que es el verdadero cristianismo. Y hoy los cristianos piensan que no. Yo voy a una iglesia solamente a saber, Dios, ¿qué me va a dar? Dame, Señor, dame, Señor. Yo voy a ir, yo arreglo las cosas con un pacto, voy y le doy 100,000, 50,000 pesos al Señor, doy un pacto, hago el pacto y ya Dios me quitó, me da la salida, me da la situación. Pero muchas cosas, muchos problemas que el cristiano tiene que afrontar o que el hombre tiene que afrontar es producto ¿de qué? Del pecado. Tiene un pendiente espiritual. A su nombre. Así es. Y la gente piensa que no es así. Así es. Mire, mi amado hermano, ¿cuántas veces la gente va a hacer un crédito en un banco? Mete los papeles y le dicen la cédula, aquí está la cédula. Y cuando la meten en la base de datos, en datacrédito. Señor, pues que usted no pagó tal cosa, usted debe tal cosa, usted está atrasado con tal otra. Usted está reportado aquí como mala paga. ¿Pero por qué? Yo le trampé a Julano, pero yo no me di cuenta. Yo creí que eso iba a quedar entre nosotros dos. Mentiras, ahí quedó en datacrédito. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántas personas van por allá, hermano, en un retén? Los para la policía, les pide la cédula y lo miran. Señor, usted está detenido. ¿Por qué? Usted tiene una orden de captura. ¿Cómo así? Sí. Aquí está en la cédula. ¿Pero qué pasa? Hermano, son pendientes. Eso se llama en tránsito. ¿Cuántas veces van a vender un carro? O va uno a comprar un carro. O la persona, entonces, su cédula. Llena el formulario. Es que aquí tiene un problema usted. No le puede matricular ese carro hasta que no pague una multa que debe. Se llevó un semáforo, se llevó una luz, qué sé yo. Ahí está el pendiente, Pero la gente anda muy a la carrera en la parte espiritual y piensan que la parte espiritual es como fácil de burlar. No. Lo voy a explicar. Si los hombres han hecho bases de datos para tener allá, hermano, inscrito todos los datos que quieren inscribir de las personas, Dios, la base de datos que tiene Dios
es millones de veces más grande y mejor que la que tienen los hombres. Escúchelo bien. Dios todo lo registra. Dios todo lo registra. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso, ¿por qué murió el Señor en la cruz? El Señor murió en la cruz una vez y para siempre, con el fin de anular los pecados que nos eran contrarios, quitarnos todo ese pasado espiritual y hacernos nueva criatura. Por eso cuando uno recibe a Cristo Jesús, uno está haciendo un pacto con el Creador. Uno no está haciendo pacto con hombres. Uno no hace pacto con hombres, hace pacto es con Dios. Y uno debería de entender que en ese momento, espiritualmente, lo que está pasando es algo grande. El Señor le está quitando todo su pasado de inmundicia y lo está haciendo nuevo espiritualmente para la gloria del Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Ponga un separador bíblico en Hebreos y vaya a Colosenses. Colosenses capítulo número 3. Capítulo número 2, versículo 13. Aleluya. Colosenses capítulo 2, versículo número 13. Dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué dice la palabra? Algunos, unos cuantos, dice todos los pecados a su nombre, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué había? ¿Qué teníamos en el pasado? Un acta de decretos, todo un historial, todo un sumario teníamos allá en el cielo. Hermano, Dios nos tenía tremendo sumario y que nos era contrario, o sea que nos condenaba. ¿Cuántos lo están entendiendo? Pero dice la palabra que el Señor anuló, cuando fue a la cruz, anuló toda acta contraria, toda acta de decretos contraria a nosotros, la anuló y la llevó a la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces yo quiero explicarle esto a usted. ¿Qué es lo que pasa en la vida de un cristiano? Pasa en la vida de un cristiano que cuando ese cristiano rinde su vida al Señor, acepta al Señor como el Señor y Salvador de su vida, ese pendiente espiritual de todo nuestro pasado, o los pendientes espirituales, quedan muertos, quedan anulados, quedan cancelados. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esos pendientes espirituales? Esos pendientes espirituales se traducen aquí en la tierra en maldiciones. Allá es un pendiente espiritual, es un acta de decretos, pero acá en la tierra es maldiciones. Por ejemplo, una persona que haya cometido cualquier cantidad de fechorías y cosas por el estilo, ¿qué tiene? Bueno, tendrá deudas con la justicia, pero tienes un pendiente espiritual. Y ese pendiente espiritual se traduce en una maldición aquí en la tierra. Entonces las personas, por el pecado en que cometen, andan bajo estado de maldiciones. Escúchelo bien. El adulterar, el fornicar, el engañar, el mentir, el robar, el actuar mal, el matar, el hacer y deshacer, trae unas maldiciones espirituales, que es lo que la gente no entiende. Y esas maldiciones se ven aquí en la tierra. Y se ve la persona quiere hacer algo, no puede, o sea, cada vez se hunde más, pero cuando esa persona acepta a Cristo como el Señor y Salvador, yo quiero que entienda, esa acta allá arriba se cancela. Dios le abre una hoja, una página nueva en el libro de la vida, y esa persona queda libre de maldiciones aquí en la tierra, a su nombre. Ahora, el asunto para reflexionar es este. Escuche bien el asunto para reflexionar es este. Me quita el Señor las maldiciones, me anula el acta de los decretos que me era contrario, para seguir viviendo la misma vida miserable y desgraciada. No. Me anula el Señor el acta de los decretos, me quita el Señor las maldiciones cuando yo lo recibo a Él, para que yo siga viviendo una vida cínica, una vida
de hipocresía, una vida de maldad, para que siga viviendo esa misma vida? Pues la respuesta es no. No, porque no se puede jugar con las cosas de Dios a su nombre. Y es lo que la gente no entiende. Por eso es que mucha gente va a las iglesias hoy día a pedir un milagro, pero quieren seguir viviendo la misma vida del pasado. Quieren seguir siendo los mismos engañadores, falsos, mentirosos. Quieren seguir viviendo, tener la misma línea de conducta de atrás. Y ese es el punto. Y ese es el riesgo. Y ese es el peligro. Y eso es lo que muchos cristianos están viviendo hoy día. Y por eso no se ve la bendición. Entonces es allí donde ellos resuelven su problema diciéndoles: no hay problema, solucione su problema dando 100,000 pesos, dando 100,000, dando 200,000, y le ponen una cuota para quitarles que el problema de encima. Mentiroso el diablo. Nadie puede quitar la maldición. Ni hay plata, ni hay dinero, ni hay oro, ni hay piedras preciosas que puedan quitar la maldición del hombre. El único es Cristo Jesús que puede quitar la maldición del hombre. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Y la única forma es mostrando arrepentimiento sincero delante de Dios. Mostrando una conversión sincera delante de Dios. ¿Y por qué Dios me ha puesto a predicar esto hoy? Bueno, ¿por qué? Porque es que yo veo con mucha preocupación, de 100 cristianos, 98, 96 siguen viviendo la misma vida desordenada, siguen teniendo el mismo carácter, siguen viviendo las mismas formas de vida, pero están esperando de Dios milagros. Están esperando de Dios milagros, pero siguen viviendo esa misma vida. Y esto es preocupante. Esto es preocupante. ¿Por qué es preocupante? ¿Por qué? Porque sencillamente no han entendido quién es el Señor Jesucristo. Volviendo a la carta a los Hebreos, ni qué es el cristianismo. Volviendo a la carta a los Hebreos, aleluya. Hebreos capítulo 9, dice la palabra. Leamos en el capítulo 10, pasemos al 10:1. Dice la palabra: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por sí mismo, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecerlo esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade:
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hemos tenido libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. A su nombre. Aquí lo explica muy claro. En el Antiguo Testamento, el sacerdote que hacía, ofrecía sangre de animales a Dios para sacrificar, para remisión de los pecados. Escúchelo bien. Pero ¿qué pasaba? El pecado no desaparecía del hombre. Por eso cada año tenían que volver a lo mismo. Cada año el sacerdote volvía, entraba al lugar santísimo, ofrecía un sacrificio por el pecado de los hombres y nuevamente se les perdonaba su pecado, quedaban limpios con borrón y cuenta nueva cada año. Eso lo hacía. Pero ¿qué se hacía para perdonar los pecados? Se daba una ofrenda, se había una ofrenda. Los hombres daban un becerro, los hombres, eso es lo que está diciendo aquí en la palabra. Dice la palabra del Señor, mi amado hermano. Dice la palabra, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después que aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, dice la palabra, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Mire usted. Entonces, quiere decir que en el antiguo pacto, los sacerdotes daban una ofrenda, el pueblo traía una ofrenda y se la ofrecían a Dios. La ofrenda consistía en dar animales, traer animales para sacrificarlos y presentárselos a Dios. Esa era la ofrenda por el pecado. Escúchelo bien. Y eso era legal en el Antiguo Testamento. Pero el cordero inmolado, el cordero perfecto, fue Cristo Jesús. Y por eso ya no hay más sacrificios ni más ofrenda por los pecados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alaba al Señor que Él vive. Alábalo a Él. A su nombre. A su nombre. Entonces, ya que es lo que tenemos, un sumo sacerdote. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Cristo Jesús. ¿Dónde está el Señor ahora? Está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué hace por nosotros? Cada uno que invoca su nombre y se arrepiente pero de verdad se arrepiente. Esto no es con lágrimas de cocodrilo, sino que se arrepiente de verdad y quiere apartarse del pecado. El Señor Jesucristo, que ya murió en la cruz, ese sacrificio, esa ofrenda que dio el Padre a su Hijo, a su unigénito Hijo, ahora nos cubre a nosotros, nos quita nuestro pasado, nos quita nuestro pecado y nos hace nuevas criaturas. A su nombre. Ahora, ¿cuál es nuestra parte ahora? Escúchelo bien. ¿Cuál debe ser nuestra parte? Aquí está en Hebreos capítulo número 10. Dice la palabra, versículo 22. Hebreos 10, 22. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita de verdad como cristianos? Acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo? Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali.
calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.